Vamos con la última sesión de la mañana, un liderazgo sostenible y humanista. España, líder en sostenibilidad mundial. Hace poco hablaba en mi periódico del desierto de Atacama, en Chile. ¿Sabíais que hoy por hoy es uno de los vertederos de ropa más grandes del mundo? La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo después de la del petróleo y la responsable del 20% de los tóxicos que se vierten en el agua. Por ejemplo, para fabricar unos vaqueros se requieren 7.500 litros de agua dulce, el equivalente al consumo de una persona en 7 años. En cifras globales, al año supone el 20% del consumo global de agua potable y el 10% de las emisiones de efecto invernadero. Las fast fashion nos han picado a todos con su veneno y el resultado pues está siendo un poco mortal. Cuando hablas de una problemática, quienes intentan aportar su grano de arena te muestran, afortunadamente, la cara B, la que menos se escucha o se muestra tristemente. ¿Sabíais que España se posiciona entre las 15 mayores consumidores de energía limpia a nivel mundial? Su crecimiento hace un par de años representaba el 59% de la capacidad eléctrica y el 42,2% del mix nacional de electricidad. España continúa en la segunda posición mundial, solo por detrás de Alemania, en acuerdos de compraventa de energía para empresas firmados en 2023, un 28% del total en Europa. El mayor número de compañías multinacionales en el ámbito de sostenibilidad se encuentra en España. 7 de cada 10 empresas españolas ya disponen de una estrategia o un plan de sostenibilidad, según el Pacto Mundial de la ONU España. Crece el número de empresas que apuestan por las Green Skills y cuenta con una persona o un departamento de sostenibilidad, con un 76% en 2024 frente al 57% en 2022. España, líder mundial en desalación de agua. España es el cuarto país del mundo en capacidad de desalación instalada, con unos 3 millones de metros cúbicos por día. A los grupos constructores españoles les ha ayudado su capacidad probada en el diseño, la construcción y gestión de instalaciones, igual que su experiencia en la estructuración de proyectos de financiación y la calidad de las ingenierías nacionales. Disculpen que tire para la tierra, pero me llama, ya sabéis que soy de Almería. ¿Qué hay de la industria hortofrutícola? La industria española de frutas y hortalizas, con apenas un 5% del total de la superficie agraria que hay en este país. Esta industria se ha ganado a pulso la fama de la huerta de Europa. Generamos el 54% de la producción vegetal y constituimos aproximadamente un tercio de la agraria. Hoy, Almería es considerada la huerta de Europa y exporta actualmente el 80% de su producción agrícola y representa el 85% de la producción bajo el abrigo de Andalucía. Los invernaderos de Almería son la única estructura humana visible a simple vista desde el espacio. Y después de este órdago hacia mi tierra, que creo que está un poco olvidada, presenta la presidenta de la mesa, Montserrat Hernández, directora de Tribuna Grupo Comunicación, Premio Líder Joven de la Sociedad Civil en 2023, e intervienen Pierre-Nicolas Fobini, CEO de Finanzauto y presidente de STED, María Rodondo Urcola, Co-Director of University Sustainability Your Competitive Advantage Program, consejera de Telefónica y miembro de la Comisión de Sostenibilidad, Enrique Riquelme Vives, presidente del Grupo Cox, María González Armero, consejera y directora de Marketing y Sostenibilidad de Alibérico, y Juan Costa Climent, que fue ministro de Ciencia y Tecnología de 2003 a 2004 y líder independiente de Sostenibilidad Global. Sí. Muchas gracias a todos por aguantar hasta esta última mesa previa al almuerzo. Prometemos que vamos a ser breves y concisos en las respuestas para que se haga una mesa redonda muy amena. Bueno, ¿qué decirles de la sostenibilidad? Nosotros desde el periódico, tanto en Canarias como en Andalucía, siempre hacemos incluso foros de desarrollo sostenible y especiales temáticos dentro de la edición mensual, y debo decirles que no debe ser casualidad que los especiales de desarrollo sostenible o sostenibilidad y los foros que tienen que ver con estas temáticas siempre son los más numerosos últimamente y son los que más participación tienen, tanto en Andalucía como en Canarias. España, ya lo ha dicho la presentadora, es el líder en muchos puntos de sostenibilidad, pero me gustaría recordar que cuando hablamos de sostenibilidad, enseguida pensamos en el medio ambiente, pero la sostenibilidad no habla solo de la sostenibilidad medioambiental. Hablamos de una sostenibilidad social y una sostenibilidad económica. Son los 3 pilares fundamentales donde debemos arraigar todo este concepto que después de, no sé si tenéis incluso la misma concepción que yo, después del 2020, después de la pandemia, es uno de los conceptos claves, la sostenibilidad y la innovación. No quiere decir que antes de la pandemia no habláramos de todo esto,
pero al menos a mí me da la impresión de que después del año 2020 y todo lo que nos ha pasado, la sostenibilidad lo ha colmado todo. Ya no es un sector solo, sino hablamos de sostenibilidad en la moda, sostenibilidad en el sector primario, sostenibilidad en casa, hasta la concepción de los hogares respecto a la sostenibilidad ha cambiado. Y hablamos de sectores como el vitivinícola, donde somos productores líderes sostenibles en ranking mundial. Y hablamos que, por ejemplo, aquí en Andalucía, de la producción de combustibles sostenibles para la aviación, también se van a hacer importantes inversiones en este sentido. Abrimos mercados, tenemos aquí ejemplos de empresarios de sectores sostenibles del agua, de la energía, aquí en España, y líderes también casi internacionales. Así que yo no voy a extender porque yo creo que los protagonistas son estas personas que me acompañan aquí, a los que les voy a dar paso con una breve presentación e introducción. Ya cada uno sabe de lo que me quiere hablar y contarnos aquí. Sois ustedes los protagonistas y, por ejemplo, Enrique, luego entraremos en preguntas interesantes. Pero te doy paso a ti primero porque tú tienes la visión del empresario, de la compañía española, que además no presta servicios aquí solamente, sino ha mirado hacia el exterior, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias a Aldo por la invitación y este maravilloso proyecto tan válido y que reúne a maravillosos desde el sector político, empresarial y también por los compañeros que justo antes de entrar, pues también vengo a aprender y si estuviese aquí estaría aquí en este panel escuchando a los compañeros de este panel. Mi visión que me gustaría aportar hoy es una visión desde un punto de vista más empresarial, ¿no? Hoy por hoy vemos de la necesidad, se habla de sostenibilidad y es algo muy amplio. Y poniéndole el foco desde el punto de vista empresarial, también tiene que ser sostenible en capital humano, en la parte de empleo, en la parte social, por supuesto, y tiene que ser siempre pues, alejado en o para futuro, para ser sostenible, alejado de ciertas subvenciones. Y creo que ese momento donde cuando se hablaba de sostenibilidad se venía ligado de subsidios, de alguna manera, eso ha acabado, ¿no? Entonces, hoy ya no solo, y aparte de las empresas españolas, donde son las empresas pioneras en esto, es un orgullo. Creo que hoy ya por hoy ser sostenible no es solamente una opción, es una obligación, y los países que no sean sostenibles, las compañías que no sean sostenibles, pues van a dejar de ser totalmente productivas. Entonces, nosotros, contando brevemente como grupo y desde nuestra posición, para poner en contexto Cox, donde somos una utility de agua y energía a nivel global, 34 países, más de 11.000 personas, y donde estamos enfocados tanto en la parte de agua, donde somos uno de los líderes en desalación a nivel global, y en generación, que va muy ligado para desalar agua o tratar agua, pues va muy ligado la energía para poder, que al final es su materia prima también, al igual que el agua. Por lo tanto, creo que el estar integrado, y hay otras compañías en España que también son líderes, y creo que hay que poner de manifiesto esto y esa unión. Tenemos un país realmente válido, y esa marca España en todo el mundo deberíamos de continuarla hacia sostenibilidad viable. María, si no me equivoco, tú puedes aportarnos esa visión de la sostenibilidad catalizadora del cambio, de cómo mover toda la sociedad en cada uno de sus estamentos hacia esa concepción de sostenibilidad, ¿no? Bueno, aunque me has presentado, es verdad que yo estoy en el Instituto de Empresa, ¿no? Llevo 6 años, monté un curso ejecutivo de sostenibilidad, que de hecho me toca la semana que viene. O sea que tengo esa parte académica, luego estoy en el Consejo Telefónica y la Comisión de Sostenibilidad, estoy en un grupo en Latinoamérica, en el Consejo, que se dedica a economía circular y que está creciendo al 20-30%, para que veáis la oportunidad que es la sostenibilidad, lo que llaman valorización de residuos y demás, ¿no? Y bueno, y también estoy en otro consejo más, Crédit Agricole, Santander. Bueno, a ver, yo por el tema de la universidad me gusta empezar
descendiendo los conceptos. Sostenibilidad, todo el mundo piensa en ecología, medio ambiente, tú lo habéis dicho en la introducción. La sostenibilidad, bien, la palabra es sustainable, capacidad de sostener a largo plazo. De hecho, está buscando en España, había un ranking de las empresas en España con más de 50 años de vida o de 100 años de vida, ¿no? En Telefónica, por ejemplo, este año hemos cumplido el centenario. Eso se dice pronto, ¿no? Pero de una empresa 100 años que ha pasado por una guerra civil, una pandemia que aumentaron un 70% los tráficos y demás, es el primer concepto, ¿no? El que una empresa quiebre es un gran coste social y económico. Entonces, sostenibilidad desde la capacidad de sostener a largo plazo, que son los conceptos clave de la sostenibilidad, ¿no? Lo segundo es, la sostenibilidad es un nuevo modelo económico, o sea, se llama capitalismo 5.0, ¿no? La revolución industrial, tú metes en un bote aquí, por ejemplo, recursos naturales, trabajo y capital una fábrica, haces así y sacas un producto, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, medimos las externalidades positivas y negativas. Es más, en los consejos en que yo estoy, en uno de ellos, por ejemplo, ya hemos adoptado el TCO, que no es el precio, es el Total Cost of Ownership. O sea, si yo compro esta botella, tengo que calcular, uno, cuánto me cuesta el mantenimiento, por ejemplo, si es una máquina del consumo energético, y cuál va a ser mi coste de reciclaje. Vale, y es el TCO, no es el precio. Vale, ¿cuál va a ser el mantenimiento? La sostenibilidad es un nuevo modelo económico porque pasamos de una economía lineal, como decía, metes esos tres componentes, haces así, sacas un producto y servicio, a una economía también circular, ¿no? Y aquí el gran reto, yo por ejemplo, cuando veo esta botella, es verdad, no la voy a beber, o sea, tiene plástico, entonces yo no me quiero ir aquí con un pasivo medioambiental. No lo digo en plan mal, ¿eh? O sea, es un camino, acabamos de empezar y no quiero ser antipática. Pero el problema del reciclaje son que somos la única especie en toda la naturaleza que hacemos, juntamos elementos, ¿no? O sea, aquí esto tiene pintura, tiene plástico, tiene varios componentes y esa es la dificultad. Un móvil, por ejemplo, tiene 130 elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, eso es un tema importante, ¿no? Liderazgo. Es que no sé si hago los 5 o 7 minutos o prefieres que sea más breve. Continúa con Vale. lo que va y tú ya me luego haces una pasa. Bueno, yo señal te hago y paro. señales, no te vale. preocupes. Porque yo esto me apasiona. Entonces, bueno, liderazgo. El liderazgo entendido que cómo mueves algo, ¿no? Yo me acuerdo, yo trabajaba 27 años en el Banco Santander y mi mentor era José Antonio Álvarez. Le dije, ¿qué es liderazgo? Y me dice, me trazó una línea y dice, tú puedes mover algo o por la fe o por la guerra, ¿no? Por el miedo, o sea, ¿cómo mueves, no? Como he visto que esa palabra estaba ahí. Entonces, lo primero, en sostenibilidad, ¿cuáles son los catalizadores? ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué no hace 10 años? ¿Por qué no dentro de 20? Bueno, pues está el tema del cambio climático, ¿no? La escasez de agua, ¿no? Pero también hay un tema de regulación y en eso Europa está liderando, ¿no? Es el país con la regulación más completa o incluso un poco complicada, diría yo, frente a Estados Unidos, que es más desde el punto de vista financiero y de riesgos, ¿no? Entonces, uno es la regulación, ¿no? Pero para mover algo también no solo vale la regulación y el compliance, sino tienes que sumarle la ética. Vale, la ética basados, por ejemplo, nosotros en Telefónica, muy basada, por ejemplo, en los derechos humanos, ¿no? O sea, hay unos marcos de ética, no es porque varían por sociedad, ¿no? Pero luego, digamos que perdón, me he liado porque está en los catalizadores, la regulación. La segunda es la tecnología en los catalizadores. O sea, ahora mismo, hagas lo que hagas, o sea, cualquier empleado, cualquiera que estamos aquí, somos un periodista. Entonces, eso también desde el punto de vista de reputación e intangible es importante. Para que se hagan una idea, en el Dow Jones en Estados Unidos, que es 2/3 del mercado mundial, ahora mismo el 92% de la valoración de esas compañías son intangibles. O sea, no es la fábrica. O sea, digamos, o sea que eso es un tema muy importante, ¿no? Para mí, ¿cuál es el motor? Y de hecho se ha visto en el premio Nobel, es la gobernanza. Y de hecho he leído el libro de por qué fracasan los países. Pero la gobernanza, para mover algo, no es el gobierno, es a 3 niveles. Eso lo aprendí yo de Juan Arenas de Bankinter, ¿no? Que es la administración, las empresas, y ayer lo decía Leta, la importancia de las empresas, y los individuos, que lo habéis mencionado, ¿no? Y es a esos 3 niveles. Si que queremos cambiar algo, van a tener que ser en sostenibilidad los 3 niveles, ¿no? Entonces,
tenemos la regulación, pero eso no es suficiente. En las empresas, en el mundo corporativo, no solo miramos la regulación. Por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Nosotros en Telefónica, por ejemplo, también tenemos un tema de self-regulation, ¿no? de nosotros mismos, digamos, controlarnos. Y a nivel personal es importante. Por ejemplo, yo en casa he hecho una auditoría de plásticos ya hace 5 años. Miré la basura y dije, a ver, ¿qué plásticos hay aquí? Se suprimieron los geles en casa de bote y hay pastilla, jabón. O sea, eso es lo que te cambia el mundo, ¿no? Y los 3 niveles me parecía muy importante, ¿no? Y en España, en cuanto a líder, me he inventado VER, ¿no? VER, ¿no? Que es, somos líderes en regulación, por ser dentro de Europa, aplicando las directivas. Somos líderes, y esto es súper importante, por la escala, o sea, el tema de Latinoamérica. O sea, si tenemos un banco, yo he trabajado 30 años en el Santander, yo cuando empecé era el 6º banco de España, ahora es el número 1 de la zona euro. Esa escala se la da a Latinoamérica. Te coges Telefónica y tenemos 387 millones de clientes. Estuve calculando para esta conferencia y cubre un área de 900 millones de habitantes, ¿no? Entonces, y de población mundial son unos 7.500. Con lo cual, Telefónica opera en Brasil, en Alemania, en Reino Unido. Todo lo que hacemos de sostenibilidad se expande a esos países porque no puedes tener diferentes niveles, no puedes decir ahí tal. Y segundo, no solo se expande, sino también por nuestros suppliers. Telefónica tiene más de 8.000 suppliers, ¿no? Con lo cual hay un efecto, ¿no? También en las verticales, desde el punto de vista de sostenibilidad, en que somos muy fuertes. Una es el turismo, otra es pues todo el tema energético y demás, ¿no? En el tema no puedo evitar hablar de telecomunicaciones porque es a lo que he dedicado mi vida 30 años a ese sector y porque ayer lo dijo Leta, ¿no? Somos líderes, o sea, en España tenemos más fibra que Reino Unido, Alemania e Italia juntos. O sea, así. Segundo, el primer país de la OCDE que cerramos la red de cobre este año. Telefónica. Eso supone, para que se hagan una idea, el tráfico en telecomunicaciones aumenta entre un 50 y un 30% por año, el último 30%, porque nos descargamos, trabajamos, la salud, todo eso. Bueno, pues en Telefónica han conseguido que desde el 2015 el tráfico se ha multiplicado por 9 y el consumo de electricidad se ha bajado un 9, para que se hagan una idea en esos tráficos. Eso tiene mucho que ver con la fibra. Porque cuando pasas de cobre a fibra reduces un 84. O sea, somos líderes. Y eso no es poca cosa. En España, o sea, Telefónica es líder mundial en inclusión digital. O sea, la cobertura rural, pero no solo en España, en Brasil. O sea, en los países que opera está entre un 80 y 90. En digital rights, o sea, en seguridad. Entonces hay muchas cosas y eso no es poca cosa, porque cuando estamos hablando de liderazgo, la tecnología es fundamental. Y el tener esa red en España, y por ejemplo el 5G, por ejemplo, si hablamos de servicios de salud, el 5G lo que te da es que te reduce la latencia, ¿no? Va un mensaje y vuelve. Entonces, por ejemplo, para la salud es muy importante. Entonces, bueno, pues esto sería, podría seguir, pero me he pasado por mi entusiasmo, pero si alguno de los temas quieren que los desarrolle, y lo más importante, que me he olvidado al principio, dar las gracias. Es la primera vez que vengo a esta conferencia, realmente impresionada por el contenido, te abre la mente de una forma increíble. Por ejemplo, el tema de mayores me ha parecido súper interesante, en la hibridación de jóvenes y mayores, y dar las gracias al presidente, a Aldo, y la organización fantástica. O sea que, y gracias también a todo el mundo, al catering, a los fotógrafos, porque realmente impecable. Luego hablaremos sobre un tema que también salió anoche acerca de la regulación de Europa frente a la de Estados Unidos, porque me interesa mucho en estos sectores de la sostenibilidad concretamente, pero primero, Pierre Nicola, bienvenido. También una visión también desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Sí, gracias. Antes de todo, gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí con vosotros. Y os voy a dar un punto de vista quizás un poco diferente de una persona que trabaja en sectores industriales. Y os voy a dar un dato muy preocupante. En los últimos 3 años, España ha perdido 800.000 trabajadores, de los cuales en grande mayoría jóvenes. Es decir, hemos perdido una ciudad como más o menos Valencia. Y de estos, la grande mayoría son talentos, ingenieros, perfiles técnicos. Y para las empresas industriales que operan en este territorio es claro que esto es un problema. Y usted ha dicho, ¿no? Sostenibilidad es
a ser sostenible. Y esto no es sostenible. Y el elefante blanco en este sentido es que estamos frente a un problema de industrialización del país, ¿no? Y si tenemos fibras pero no tenemos empresas industriales, no nos sirve para nada. Es decir, que tenemos de verdad ponernos en la cabeza la cuestión de qué industrias queremos en España, qué talentos queremos en España, porque esto es absolutamente imprescindible por el futuro sostenible de este país. Entonces, por eso nosotros hemos transformado Finanzauto en un instituto de emprendimiento permanente para llegar a ser una empresa atractiva y retener nuestros jóvenes, ingenieros, perfiles técnicos. Hemos cerrado acuerdos con 75 instituciones para crear nuestra cantera de jóvenes y para hacer que no se vayan a trabajar en Francia, Alemania, pero que se queden aquí en España. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, una de las consecuencias es que hemos creado las condiciones para trasladar algunos centros de excelencia que teníamos en Italia a España. Os voy a dar un ejemplo. Teníamos en Italia un centro de tecnologías marinas importante, lo hemos trasladado aquí porque teníamos un capital humano absolutamente de muy alto nivel. Hemos creado en España y no en Italia el Centro de Ingeniería Eléctrica y este equipo español ha sido capaz de desarrollar un buque propulsionado a hidrógeno que acaban de participar en la Copa América. 2 equipos nos compraron estos Chase Boat, uno en equipo americano y el otro el equipo francés, y es el Chase Boat que ha llegado a la máxima velocidad, 50 nudos, nunca logrado por un buque de apoyo. Esa es tecnología, y esta es tecnología desarrollada por parte de ingenieros españoles. Es una tecnología que vamos a exportar en otros países, pero la base de todo esto es tener talentos y tener una vocación industrial. Si no vamos a tener una vocación industrial en el futuro, vamos a tener muchos problemas. Además, tenemos un problema demográfico importantísimo y no podemos permitirnos de perder el talento que se desarrolla en España. España produce 12.000 ingenieros al año y este número no es suficiente. Luego seguiremos profundizando en estos temas, pero María, tú sabes mucho de los avances espectaculares en materia de sostenibilidad, precisamente en sectores complejos, sectores que incluso no relacionamos precisamente con el concepto de sostenibilidad. A mí me gustaría aclarar, de explicar un poco a qué nos dedicamos. Nosotros tenemos 21 fábricas de aluminio. Nosotros siempre decimos que estamos cada día contigo, vosotros seguro que todos vosotros tocaréis desde que te levantas hasta que te acuestas aluminio ibérico. Estamos en las mermeladas, estamos en cosmética, estamos en alimentación, estamos en transporte, en arquitectura, estamos hasta en radares militares, o sea, estamos cada día contigo, ¿no? Entonces, cada fábrica se dedica a una cosa y el denominador común es el aluminio. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que nos hemos cargado la industria. España no se ha preocupado para nada por la industria y hemos visto cómo cada vez más fábricas han ido cerrando y cerrando, ¿no? Soy una ferviente, soy fan número 1 de la industria porque creo que la industria también siempre se ha visto como muy contaminante, pero la industria puede ser verde también, ¿no? Si bien gestionada, y productos como yo creo que puede ser el aluminio, que aunque el aluminio primario puede ser muy contaminante, ¿no? El aluminio secundario, que es donde estamos invirtiendo nosotros, al final puedes aportar muchísima sostenibilidad, ¿no? Nosotros decimos que, que aportamos, cuidamos de las personas y del entorno, no solamente la parte medioambiental, ¿no? Cuidamos de las personas y del entorno con soluciones avanzadas en aluminio. Nosotros ayudamos, por cierto, los huevos Kinder, también el Ferrero Rocher, también lleva aluminio nuestro, ¿no? Pero damos soluciones y estamos en proyectos donde al final ayudamos a la sostenibilidad. Estamos con materiales muy avanzados que, por ejemplo, estamos todos los interiores del Balearia de Eleanor Roosevelt, que fue el primer ferry con propulsión a gas.
hemos estado en ese proyecto, ¿no? Estamos en los proyectos, sobre todo en autobuses de Irizar, los autobuses eléctricos, que de hecho están en la Comunidad de Madrid. Estamos con un montón de piezas, ¿no? Entonces, creo en la industria, creo que la industria puede ser muy sostenible. A mí también me gustaría destacar, ¿no?, que evidentemente las empresas tienen que tener una sostenibilidad. Nosotros somos una empresa familiar. Solamente el 18% de las empresas familiares pasan más de los 20 años. Nosotros de momento ya los hemos pasado y vamos bien. Pero tiene que haber una sostenibilidad también de las empresas, ¿no? Y yo creo que también soy muy defensora de las empresas familiares porque hay una palabra que para mí es el futuro, ¿no? Siempre miramos a futuro. Las empresas familiares nunca son cortoplacistas, miran más a futuro. Entonces yo creo que eso también nos ha ayudado a ser incluso más sostenibles con todo, ¿no? Cómo utilizamos los recursos, cómo utilizamos, cuál es la visión estratégica, y no es para hoy o ver una rentabilidad de hoy, sino, oye, cómo vamos a dejar también a las siguientes generaciones. Hay otra cosa también que yo llevo una fábrica también, yo tengo distintas gorras dentro de la compañía, ¿no? Yo llevo una fábrica de la que estoy muy orgullosa porque, de hecho, incluso para conseguir una rentabilidad mejor, optimizas tus recursos, intentas reducir tus consumos de materias primas, ¿no? Y al final tienes un menor impacto ambiental. Yo pongo un ejemplo. Decíamos, ¿cómo podemos reducir el scrap que tenemos en las fábricas? Oye, pues una persona de mi equipo dijo, ¿por qué no compramos una maquinita y reciclamos dentro de la fábrica? Pues esa maquinita que invertimos equivale a reciclar 55 millones de tapones de botellas al año. Entonces son pequeñas cosas que vas haciendo que incluso una parte que piensas que puede ser económica, luego también tiene impacto ambiental. Por cierto, la industria es de los sitios, de los sectores donde al final el empleo es mucho más estable, es indefinido, entonces creamos mucho también impacto ambiental, ¿no? Entonces, y yo muchas veces, yo lo que reivindico y sufro la sobreregulación, la sufro yo personalmente, y creo que la sobreregulación, estoy a favor de la regulación, pero estoy muy en contra de la sobreregulación. Y bueno, que ya no discutiremos sobre eso. Hay una frase que decimos nosotros y yo creo que es verdad, ¿no? Estados Unidos innova, China produce y Europa regula. Jope, no deberíamos de regular, ¿no? Y deberíamos de apoyar más a las iniciativas. Yo lo comparo muchas veces, hago comparaciones incluso con mis hijos. Tengo 3 hijos, por cierto, mi marido también ha venido a verme, porque si no, no nos vemos. Ha dicho, te acompaño a Sevilla. Y digo, pero mis hijos cuando tienen un problema, sacan malas notas, ¿qué haces? ¿Le castigas o le ayudas a estudiar y a ver qué es lo que entiende? Entonces, así es donde tendrían que hacer las autoridades, ¿no? Decir, oye, ¿cómo podemos trabajar de forma conjunta para que pudiéramos mejorar el impacto y la sostenibilidad de España? Que, por cierto, creo que también España es un gran país. Nosotros hicimos un plan que se llamaba Visión 5, que queríamos estar en 5 continentes en 5 años, lo conseguimos, pero al final nos dimos cuenta y hemos replegado velas donde el capital humano es fundamental y donde estamos invirtiendo es en España. Y ya me callo porque si no, no puedo hablar. Y la última introducción de esta mesa, Juan, además tú nos aportas distintas visiones porque has sido hasta ministro. Entonces, me gustaría comentar contigo también acerca de la biodiversidad como solución a muchos paradigmas, ¿no?, sociales, pero también después del COVID, después del estallido de la guerra de Ucrania, tenemos ese objetivo de independencia energética, o al menos se habla continuamente. Me gustaría que también nos aportaras como introducción esta visión, si de verdad es una utopía, hasta dónde podríamos llegar o qué línea podemos seguir trabajando para que esa dependencia al menos sea más reducida. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y gracias a Aldo por su amable siempre invitación para participar en este foro, en este congreso de la sociedad civil. Y bueno, y compartir también alguna reflexión sobre lo que han manifestado mis compañeros de mesa, si me permites, ¿no? También, Montserrat. Nosotros, bueno, yo he estado en política, en muchas de las invitaciones siempre pone ministro, pero aparte de haber estado en política,
he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el sector privado. Y creo que en el sector privado puedes hacer muchísima innovación y puedes, además, enfrentarte a los retos que tiene la sociedad y los retos que tienen las personas de una manera distinta, ¿no? Y enlazo con una idea que apuntaba María al principio, y es qué define el éxito empresarial. Y el éxito empresarial lo define la longevidad de las empresas. Una empresa longeva es una empresa de éxito. Y hace unos años hicieron un estudio compartido dos universidades, una en Estados Unidos y otra en Japón, y analizaban un poco cuáles eran los factores de éxito que marcaban la longevidad de las empresas. Y el principal factor de éxito, y había empresas en Japón milenarias, no solo centenarias, y el principal factor de éxito era el propósito que de alguna manera significa cuál es la razón última por la que una empresa existe, cuál es la motivación que tiene una empresa, cuál es la contribución de valor y de prosperidad que crea una empresa en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que define el anclaje de una empresa. Una empresa perdura y se mantiene en el mundo cuando es capaz de responder a las necesidades sociales y cuando tiene un propósito social que va más allá, ¿no? Y yo creo desde esta perspectiva que el debate de la sostenibilidad hay algo que realmente es transformacional y que Enrique decía, hoy es una obligación ser una empresa sostenible, y es verdad, el mercado te pide que sea sostenible, por lo menos muchos mercados te piden que sea sostenible. Y los reguladores también empiezan a pedir que sea sostenible. Lo que ocurre es que muchas veces lo hacen de la manera que no es probablemente la más eficiente posible, ¿no? Pero creo que hay una cosa que nos lastra como economía, y es no atribuirle un propósito más amplio a la economía de mercado. Es decir, al final la economía de mercado tiene que crear riqueza, tiene que crear prosperidad. Pero la prosperidad no solamente es capital financiero, la prosperidad no solamente es la cuenta de pérdidas y ganancias con una métrica financiera que es la métrica con la que llevamos trabajando desde hace siglos prácticamente, sin incorporar ninguna más. La prosperidad es algo más y tiene más dimensiones, ¿no? La prosperidad tiene que ser también, además de financiera, tiene que ser intangible, y ahí, como decía María también, si coges cualquiera de los indicadores de bolsas en Estados Unidos o incluso en China, el valor de las empresas en su mayor parte hoy es intangible, no está ni siquiera reflejado en los balances de situación de las compañías, ¿no? Y es muy difícil cuando el único elemento de medición del éxito de la empresa es un papel que no refleja cuál es el valor de la compañía de ninguna manera, pues muy difícil, ¿no? Pero también la prosperidad ecológica y la prosperidad social, ¿no? Y la prosperidad ecológica y la prosperidad social además son básicas porque son dos capitales que hacen que la capacidad de crecimiento de la economía sea más grande. Cuanta más prosperidad, cuanto más grande es la base medioambiental de la economía global, o cuanta más cohesión social y capital social existe, pues mucho más potencial de crecimiento, ¿no? tiene la economía, ¿no? Y claramente, bueno, pues, por ejemplo, si nos centramos en un parámetro como el de la energía, ¿no? y la contribución que la energía puede hacer a la economía global y a la sostenibilidad, ¿no? Yo aquí diría pues, dos o tres cosas muy rápidas y muy simples, ¿no? Sin duda, la energía, y sobre todo la energía renovable, tiene que ser valorada desde más perspectivas. El precio es una, obviamente, y en el precio pues, es muy competitiva, ¿no? Pero también tiene otros valores, ¿no? Como por ejemplo los ecológicos, ¿no? O como por ejemplo los intangibles para la economía española. España puede ser un país que tenga seguridad energética, seguridad de suministro, con una gran apuesta por las energías renovables, y esto es algo que la sociedad española, por lo menos una parte de la política española, ha defendido siempre, ¿no? Y creo también que tenemos que apoyar a nuestras empresas, ¿no? Porque nuestras empresas, muchas tienen, Enrique es un buen ejemplo. Yo tengo una startup, nosotros somos 20 en nuestra plantilla, no tengo las 20.000 personas que Enrique tiene que pagar todos los meses una nómina, ¿no? Pero España es un país muy innovador, ¿no? Y nosotros hemos innovado mucho, ¿no? Y creo que
eso tiene que ser algo que forme parte también de la ecuación y de las políticas públicas, ¿no? María ha innovado, María consigue que en una industria que tradicionalmente, pues bueno, no ha sido sostenible, bueno, pues que hoy pueda ser sostenible, ¿no? A mí me parece que la innovación tiene que ser una gran apuesta y la innovación es un componente básico de la sostenibilidad. Ahora vamos a lanzar algunas preguntas y ya yo hablé con ellos antes de subir y me gustaría que se animaran incluso a replicar la contestación de los compañeros y a debatir de verdad, incluso si el jefe me lo permite, que el público también pueda interactuar con preguntas. Pero permítanme que lo que llevo dentro de periodista, tengo aquí a un hombre de máxima actualidad porque hablábamos de casos de éxitos de empresas de energía, de temas relacionados con la sostenibilidad y el caso de Enrique con su compañía a punto de salir a bolsa. Lo hemos visto que están ultimando y esto es todo un claro ejemplo de éxito. Sé que no puedes dar todos los datos, pero yo creo que alguna pincelada nos puedes transmitir, ¿no? Sí, mira, y como te comentaba antes, no se puede hablar porque está regulado en este momento por la CNMV, entre otros. Pero voy a ligar esta mesa de lo que estamos hablando de sostenibilidad. Yo no soy nada fan de los idealismos, no, nada. Y a veces se confunde la sostenibilidad y este tipo de foros, mesas, con el idealismo y eso es lo peor que puede tener, creo yo, que un país, una sociedad, extremos y tal, no debe de funcionar. Y en este caso, si desde la herencia, la buena herencia de las unidades productivas de Abengoa, por eso estoy ligando para el final, que te voy a contestar con la salida a bolsa, ¿no? Y donde se ha hecho un gran trabajo con una compañía donde yo soy adoptado por Sevilla, soy sevillano por adopción, y donde en conjunto con Cox, las unidades productivas, la gente de Sevilla, la base, y en tiempo récord, yo creo que en 1 año y medio se ha dado una vuelta, se ha hecho una compañía rentable. Nuestro negocio es sostenible per se, energía renovable, agua siempre con generación renovable. No es por un idealismo, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero estos son empresas. Y vamos a salir a bolsa porque ganamos dinero. Eso es, y así debe de funcionar. Independientemente de que no todo sea perfecto, no todo sea posible, si tomamos agua de botella, si no, hay una realidad de haremos un bien como compañía, pagar salarios, dar formación, que el talento, formar talento aquí, hacer un mundo sostenible de verdad. Y un mundo sostenible de verdad nace, pues nuestro granito de arena, que es pues desde nuestro punto, que es la compañía, independientemente de cualquier otra cosa. Y todo tiene que ganar dinero. Invertimos en innovación, en I+D, a futuro. No siempre se gana, se pierde, haces apuestas. Entonces, todo esto, una coctelera, pero al final, pues gestionar riesgos, gestionar personas, tratar de hacer un mundo mejor con inversiones sostenibles. Y hacemos inversiones sostenibles porque ganamos dinero. Y no se puede hacer un mundo sostenible con subvenciones. No soy tiro piedras en mi tejado, pero cuando proponen hacer inversiones y en la cuenta de ingresos va una subvención para hacer rentable un proyecto, automáticamente lo descartamos. Soy anti todo lo que tenga que ver eso. Es decir, lo que pasa es que ya está el Estado que hace su inversión que tenga que hacer, si no es rentable. Pero si las compañías públicas me refiero cotizadas, que son las que más capital pueden tener o acceso a capital, o compañías privadas de gran tamaño, tienen que ser rentables. Entonces, es difícil, yo trato de ser bastante claro, decir la verdad, hay muchas inversiones que se hablan, pero es que al final, si no tiene ningún tipo de recorrido, y es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, hacer una compañía sostenible, pero en el tiempo también, hacerla rentable, querer que el talento quiera trabajar en una compañía, pues en esta hora que sea. Trabajamos para que quieran trabajar aquí, ¿no? El mejor talento. El talento quiere pues, tener un salario que permita tener una vida cómoda, sostenible, que pueda crecer, que pueda tener un desarrollo, que invirtamos en innovación, que invirtamos en tecnología, que hoy tenemos más de 250 patentes. A día de hoy, energía solar es la energía más barata del mundo, el almacenamiento ya permite poder parte de los picos. Invertimos en nuevas tecnologías de almacenamiento para futuro.
también salió público con varios grupos para centro de datos, para no tener que ir a por las nucleares o para gas, pero también tenemos gas. Es un mix de todo y tratar de poco a poco evolucionar y no ser extremista. Esto hace de que, y contestando tu pregunta, por no quitar el tiempo a mis compañeros, esto hace de que realmente pues, hoy pues, estamos en un proceso muy avanzado, que es público, de salida a bolsa, mercado continuo, buena ampliación de capital. Hemos conseguido también ser sostenibles pues, quitando pues, prácticamente toda la deuda del grupo. Entonces, Pafial te permite pues, ser rentable, ser sostenible, que estamos preparados para un siguiente plan de negocio. Una inversión de más de 3.000 millones, que es el plan más o menos, de los próximos 3 años y medio, en activos sostenibles, en generación renovable, en transmisión de esa generación renovable y, sobre todo, en agua, en desalar agua, donde desalar agua con un uso de agua potable, por supuesto, y de un uso para regadío, que hablábamos antes, también escuchaba, para el tema de regadío, para agua industrial, donde hoy 1 metro cúbico de agua desalada, con las nuevas tecnologías, y puedo decir, porque hace unos meses terminamos la mayor desaladora del mundo, de osmosis inversa, en Abu Dhabi, Tahuila, casi 1 millón de metros cúbicos de agua al día, y el coste, con generación renovable propia para autoconsumo, y el coste está por debajo de 50 céntimos el metro cúbico de agua. Cada 1.000 litros, menos de 50 céntimos de euro. Agua desalada y puesta. Eso es tecnología, eso es innovación y eso es sostenible. ¿Por qué? Porque es rentable. Entonces, por eso podemos salir y sí, estamos en ese proceso y con un plan muy agresivo, pero siendo una compañía sostenible, pero sobre todo rentable, porque sostenibilidad sin rentabilidad para mí no cuenten conmigo en eso. Bueno, de ahí la sostenibilidad económica Claro. también, ¿no? Que Claro. debe ir, Totalmente. María, parejo. Os oigo hablar de muchas inversiones, por ejemplo, María, también dentro de la propia empresa para adaptarse a nuevos materiales más sostenibles. Oigo también a Pierre inversiones. Una pregunta muy a nivel amateur. Ser sostenible es muy caro, ¿no? O sea, adaptarse a esta sostenibilidad muchas veces a las empresas les cuesta mucho dinero, como comer sano también es más caro que comer ultraprocesados. Estamos en un paradigma también a lo mejor parecido y debemos tener empresas rentables para que puedan adaptarse a esta sostenibilidad, porque si no vemos también como industrias, como habéis dicho, van cerrando, ¿no? María, por ejemplo. Ya estamos poniendo en marcha es la mayor inversión que hemos hecho dentro del grupo, más de 40 millones de euros, y que con eso conseguimos hacer economía circular dentro del grupo. O sea, es decir, podemos reciclar aluminio, porque el aluminio es infinitamente reciclable. Podemos laminar el aluminio cuando lo reciclas en colas continuas. Se hace una bobina muy grande, de mucho espesor, y hay que hacer como una masa. Y luego pasa el proceso de laminación, entonces podemos colar, fundir aluminio, podemos laminar, podemos pintar, podemos imprimir, el flandul, por ejemplo, también es nuestro. Podemos con un panel recoger y volver a reciclar. Entonces, hacemos completamente la economía circular. Yo creo que las inversiones no tienes que invertir simplemente por sostenibilidad. Ahora, evidentemente es un factor muy importante, que yo creo que ahora todo lo que estamos haciendo en desarrollo de productos, en inversiones de maquinaria y demás, está siendo un factor clave, pero tampoco es invertir por invertir, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco dentro de la ecuación. Evidentemente, tienes que tener un business plan donde tienes que tener en cuánto tiempo vas a amortizar la inversión, ¿no? Pero creo que está siendo un factor clave y a nosotros es verdad que hemos hecho un salto muy grande de pasar de una economía lineal dentro del grupo a ser completamente circular en el propio grupo. O sea, y además tenemos una seguridad de suministro, porque suministramos a todas las fábricas, tenemos un control de la cadena de valor y además el impacto ambiental será mucho menor porque estamos todas más o menos cerquitas, todas en España, y entonces yo creo que la sostenibilidad tiene que ser un factor importante pero no decisivo a la hora de invertir, ¿no? Es por lo menos mi... Pierre, en vuestro caso. No es caro, pero sí que una inversión en este sentido tiene que dar un retorno al mercado, a los clientes. Y en este sentido nosotros invertimos muchísimo en todo lo que es procedimientos en economía circular. Somos líder en lo que es tecnología de reconstrucción de componentes, de maquinarias completas. Y todo esto lo hemos hecho reduciendo el consumo eléctrico. Los últimos 5 años hemos reducido el consumo eléctrico de un 30% y
y es significativo porque esto a lo largo de inversiones muy importantes. Y inversiones que aportan mucha innovación, la cual innovación va a requerir muchos ingenieros, muchos conocimientos, que es absolutamente imprescindible. Entonces, por un lado, conocimiento humano y por otro lado, mucha innovación tecnológica para aportar soluciones que tengan un impacto positivo para los operadores finales, para los clientes. Una observación, me gustó mucho lo que dijo sobre el propósito social, ¿no?, de las empresas, y esto es absolutamente un punto en que estoy muy de acuerdo. Las empresas tienen que tener un propósito social importantísimo. Nosotros tenemos 94 años y lo que nos ha permitido exactamente esta longevidad es porque siempre hemos tenido un propósito social, y por nosotros la formación de nuestras personas, el desarrollo de talento es parte de nuestro propósito social. Acabamos de lanzar un proyecto para cuidar a los ninis. El 12% de los jóvenes en España son ninis, ¿no? Ni trabajan, ni estudian, ni se forman. Y ese es un propósito social en que tenemos que tomar en serio, porque tenemos que dar oportunidades de trabajo a nuestros jóvenes, tenemos que formar sobre todo a los que abandonan el camino escolar, porque esto significa ser un país sostenible. Por otro lado, seguir invirtiendo en tecnología, seguir invirtiendo en innovación para que este talento se pueda quedar aquí en este país. Y en este sentido, no solo invertimos en economía circular, donde somos líder, invertimos muchísimo en lo que es tecnología propulsora innovadora. Hemos propuesto un plan de renove al Ministerio de Industria para renovar el parque de maquinaria en España. España tiene proyectos infraestructurales importantes, pero por otro lado el parque de maquinaria español es totalmente inadecuado, es el parque más antiguo de toda Europa, con una ancianidad de más de 15 años. Entonces, maquinarias poco productivas, maquinarias muy contaminantes y maquinarias poco seguras, ¿no? La prevención laboral también es un propósito social importante. Tenemos que asegurarnos que los trabajadores pueden llegar a casa en condiciones, en sus familias, todos los días. Y por eso hemos hecho esta propuesta con la colaboración de la CNC para renovar el parque de maquinaria en España, que es muy importante para llevar a cabo los proyectos infraestructurales que España tiene en ánimo en los próximos futuros. Juan, creo que por alusiones seguro que tienes algo que añadir a esto que nos comenta Pierre. Bueno, realmente me gustaría, por supuesto, pero además me gustaría hacer un comentario sobre el tema sostenibilidad y rentabilidad. Porque creo que efectivamente, es decir, una inversión sostenible o una actividad económica que apuesta por la sostenibilidad tiene que ser rentable. Pero no creo que de esto podamos sacar la conclusión de que ganar dinero sin límites y sin ser sostenible sea aceptable, y menos socialmente, ¿no? Lo digo porque me parece que es una matización importante, ¿no? A mí me gusta mucho un discurso de una persona que fue un líder político reconocido a nivel internacional y que el día siguiente, el día anterior a la caída del muro de Berlín, dio un discurso en Naciones Unidas y habló sobre propósito. Y una de las cosas que dijo es que no era aceptable crear prosperidad económica si esa creación de prosperidad económica provocaba una destrucción de prosperidad medioambiental más grande. Y este líder político, que no tenemos por qué compartir su filosofía y su visión de la política al 100% para nada, pero este líder político era Margaret Thatcher.
una persona profundamente liberal y con una visión de la economía, bueno, donde la prosperidad financiera era muy relevante, y de hecho ella y Ronald Reagan de alguna forma fueron los artífices del capitalismo financiero y de la globalización económica, ¿no? Entonces creo que es muy importante apostar por la sostenibilidad de la rentabilidad. No se puede coger y funcionar con subvenciones, no se puede coger y funcionar o priorizar una actividad si no se es rentable. Eso no se puede hacer. Pero sí que tenemos que exigirle a la economía de mercado que tenga también como una motivación crear esa prosperidad medioambiental o valorar la prosperidad de una forma más amplia, que tenga en cuenta todas sus dimensiones. Porque si no, podemos estar creando crecimiento económico, pero un crecimiento económico que es antieconómico porque destruye mucho más valor del que crea, ¿no? Y esto pasa en la vida, es decir, toda esta teoría del propósito que hemos incorporado además al mundo de las empresas es una teoría que viene de algo tan básico como el propósito de los individuos. El propósito de los individuos es lo que hace que tu vida sea más longeva. Los japoneses tienen una palabra para esto que todos conoceréis probablemente, que se llama Ikigai, que es lo que, según una parte de la cultura japonesa, hace que en ciertas zonas del Japón es donde haya la población de personas más longevas del mundo. Y cuando preguntas un poco por qué es eso, es porque tenemos un propósito, una razón para existir que nos obliga cada mañana a levantarnos con una motivación, ¿no? Y esa motivación es lo que hace que, de alguna manera, pues tus objetivos vitales no se mantengan, ¿no? Creo que el propósito en la vida es básico. Nosotros tenemos, como decía antes, una pequeña startup. Nuestra startup tiene como objetivo básico demostrar que la biodiversidad puede ser una solución a los problemas que tenemos hoy en las ciudades, en la economía y en la sociedad. Hemos analizado lo maravillosas que son las especies de biodiversidad botánica y cómo hay árboles que son fantásticos para luchar contra la polución, luchar contra el NOx o luchar contra las partículas, y otros árboles son fantásticos para mejorar el confort térmico en las ciudades, mejorar el confort térmico de las personas o contribuir a la mitigación del cambio climático, ¿no? Creo que tenemos que promover actividades en las que la innovación sea muy importante. Creo que la innovación tenemos que darle mucho más valor en la economía española y reconocer la contribución de la innovación a la sostenibilidad. Y solo quiero decir una cosa para acabar de la política energética. Creo que en España hoy tenemos la capacidad de atraer muchísima inversión a nuestro país, muchísima. Y hay muchísimas empresas internacionales que quieren invertir en España. Y uno de los problemas o de las limitaciones que tenemos es que no lo pueden hacer porque no se invierte en distribución. Y ahí tenemos un tope, ¿no? Un tope que hace que España pues, no pueda acoger muchas inversiones que podrían crear mucha riqueza y crear además un intangible en España, ¿no? Y que el mundo de los datos, pues España sea pues, un poco un almacén de datos a nivel global, ¿no? Y eso depende de la política energética, y creo que la política energética hoy es un punto muy importante de la agenda de política económica. Si me permitís un momento, antes de volver con María, no sé si por alusiones, Enrique, ¿quieres contestar algo en relación? No, me siento aludido. Todo lo que hacemos es renovable y del medio ambiente, así que no, por mi lado no. No se escucha. Hola. Sí. Sí, decía que no, que... Hola. Sí. Decía que... Gracias. Gracias. Encendido. Bueno, decía que no directamente aludido, porque nosotros en la compañía, todo lo que invertimos desde que la compañía tenemos 10 años, hemos cumplido, de Cox. Vengo en su momento pues, 80 aproximadamente, pero bueno, nuestra parte Cox, un poco más de 10 años. Y el 100% de las inversiones han sido sostenibles, renovables, vinculados siempre y con nunca hacer absolutamente nada que vaya en contra. A lo que me refiero es, y me subo aquí a defender parte de lo que también nos perjudica a los que hacemos inversiones en países que crean productividad, crean riqueza, crean empleo de calidad, formación, porque
hagas el proyecto en la parte del mundo que hagas. Estamos en 34 países, hacemos proyectos en cualquier parte de desiertos y formas para crear empleo a las personas que están cercanas. Entonces, das formación. Creo que al 100%, si hubiese una compañía que puede describir como sostenible al 100% en cada una de las partes, pues somos nosotros. Creas empleo de calidad con salarios internacionales, esté donde esté el proyecto, creas riqueza a nivel de la parte de fundación que tenemos interna, pues vas y repartes parte de la riqueza que creas en formación, en colegios, en salud. Creo que si hay una compañía más sostenible que nosotros, estamos líderes en todos los rankings en los que hacemos los procesos. Es decir, obviamente, a lo que me refiero es que todo esto tiene que ser sostenible también económicamente. Damos empleo de manera directa a más de 11.000 personas, formación anualmente, te diría que a miles probablemente, de manera indirecta en la cadena de valor de nuestros proveedores, pues 40, 50.000 empleos más. Entonces, por esa parte no es un tema de poner manifiesto nada, es simplemente de que creo que no hay una compañía probablemente que tenga el foco más claro en la sostenibilidad que nosotros. Pero los extremos creo que no son buenos y dentro de toda la sostenibilidad nunca se habla de sostenibilidad económica, tampoco funciona así. Y es muy importante la sostenibilidad económica para poder hacer el bien durante muchos más años. Y las empresas están bien que tengan un propósito, igual que las personas, pero una empresa llega a tener 100 años, pues tendrá el propósito, pero también tiene que ganar dinero, ¿no? Es lo que digo. Y no creo que yo estuviera en contra de esta afirmación. Todo lo contrario. Me parece que es básica la sostenibilidad financiera. Sin sostenibilidad financiera no puede haber sostenibilidad de ningún tipo. Lo que quería dejar claro también es que solamente la rentabilidad financiera no es lo que Enrique quería manifestar, sino lo contrario, ¿no? Porque a veces se malinterpreta esto, ¿no? No es como lo del cisne negro, ¿no? Oye, no he visto ningún cisne negro, entonces todos los cisnes son blancos, pero porque no lo he visto, esa no es la conclusión, ¿no? Habéis hablado... sí, María. Sí, la verdad, esto se me oye. Te funciona, sí. te funciona. Vale, como también me he dedicado 30 años a valorar empresas, porque yo he estado en banca de inversión, en el sector TMTs. Entonces, por supuesto, digamos, la sostenibilidad económica se sobreentiende. Yo recuerdo, para todas las salidas a bolsa, en los mercados, en las valoraciones, siempre shareholder value, valor del accionista, era casi... Yo cada vez que lo escuchaba me da hasta miedo, porque digo de verdad, ¿eh? Entonces, ahora mismo hemos pasado a un modelo que son lo que se llama los grupos de interés, los stakeholders. Yo, por ejemplo, en un consejo, cada vez que sale una medida, mentalmente, si toca aprobarla, tengo que calcular los impactos en mis grupos de interés, ¿no? Que van a ser los clientes, los proveedores, los empleados, ¿vale? El entorno y la sociedad en su conjunto. Porque si no, se me puede caer el negocio. O sea, tenemos, por ejemplo, la gobernanza es muy importante. No es raro que hayan dado el premio Nobel. No sé si habéis leído el libro, yo lo he leído, bueno, no entero porque son 500 páginas, pero bueno. Entonces, el caso Volkswagen, o sea, 3 personas activistas se cargaron a Volkswagen. Eso es gobernanza, es la G. El mundo inversor, por ejemplo, en tu roadshow, ahora mismo está muy enfocado en la G de la sostenibilidad, que es la gobernanza, es cómo lo estás haciendo. ¿Qué incentivos tienes? ¿Qué parte de, si te crees la sostenibilidad, en el sentido dentro de la retribución a tus empleados, si está metido? Por ejemplo, en Telefónica el 20% de retribución variable está linkeada a cliente, o sea, el NPS, o sea, negocio, digamos. La segunda parte es CO2, ¿no? Descarbonización, y la tercera es mujeres directivas, ¿no? Entonces, si lo tienes metido dentro en el esquema de retribución, entonces... Yo cuando doy clase en IE precisamente de lo que digo, la sostenibilidad, es verdad que es una carga en el sentido que te requiere unos costes de transición, unas inversiones en tecnologías de la información
La regulación en Europa, hemos tenido un tsunami. O sea, por ejemplo, el nuevo sistema de reporting de sostenibilidad, que es como el reporting financiero, son 1.700 data points, ¿no? Es verdad que solo 15% son cuantitativos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro que te va a requerir un CAPEX, ¿no? Pero lo que se está viendo también es una oportunidad, porque desde el punto de vista de las ventas puedes desarrollar nuevos servicios. Por ejemplo, en un consejo de una empresa que yo estaba antes, que era el líder en radares para aeropuerto, pues para Smart Cities, nada más que poniendo un weather forecaster de los aeropuertos, reducías el consumo de agua un 40%. Muchas veces hemos visto las fuentes abriendo y lloviendo, ¿no? Pues aplicarlo. Luego, mi experiencia es lo que no se mide no se gestiona. Con la sostenibilidad hemos medido cosas que antes no medíamos, ¿sabes? Desde los residuos, el agua, la energía. Antes no lo medíamos y hemos reducido costes, porque de pronto hemos empezado a mirar cosas que antes no veíamos. Luego nos ha bajado los costes de financiación. O sea, ayer decía Aleta, es clave el tema financiero. Una empresa se financia o por deuda, para simplificar, el cash flow que genera y equity, o sea, por accionistas. Entonces, ahora mismo, si tú tienes un modelo sostenible, el coste de financiación es menor, ¿no? Puedes hacer un bono verde, por ejemplo, que no solo el coste de financiación es menor, sino encima tienes muchísima liquidez, o sea, el riesgo de ejecución es menor. Una salida a bolsa con este equity story, pues tienes fondos verdes, mucha liquidez. Entonces, eso te crea valor. Entonces, digamos que yo creo que ahí hay, por ejemplo, el tema de la economía circular. Ya no se habla de valorización de residuos. Mi experiencia en las compañías en las que estoy es que, por ejemplo, el reciclaje de terminales, pues tienes margen positivo, a lo mejor, ¿no? Entonces, digamos, es una oportunidad de valorizar esos residuos. Entonces, verlo como un coste no es lo que viene. Está ahí, los bancos. Yo, por ejemplo, en el curso que viene me traigo a Lara de Mesa, que es la responsable global de Santander de sostenibilidad, y te lo dice, ¿no? Si cuando dan las hipotecas, si tienes unos certificados energéticos, te quitan 10 puntos básicos. Entonces, la sostenibilidad no es... Y luego, en valoración, la gobernanza, aparte del beneficio que tú mencionas, a ver, ahora el mercado te va a asignar un múltiplo y te va a decir a cuánto paga tu beneficio, ¿no? Entonces, vemos países en el mundo, que no voy a mencionar, pero que nos podemos imaginar, en que una compañía cotizada se le paga a 3 veces su beneficio y en otros a 18. Y es el mismo dólar. Pero unos tienen gobernanza, certidumbre regulatoria, una serie de cosas, y otros no lo tienen. Entonces, para la misma rentabilidad económica, el múltiplo y tu valoración va a ser diferente. Entonces, yo lo veo. Y, perdona que te diga, la última cosa, generaciones futuras, que lo decía Juan Costa, que me parece súper importante, el tema de la longevidad. Un tema muy importante dentro de la sostenibilidad es el concepto de largo plazo. O sea, nosotros no podemos pasar a generaciones futuras pues un coste ambiental, la deuda pública, por ejemplo. Entonces, también ese concepto de modelo económico de dónde estoy pasando yo esto, ¿no? Me están haciendo señales por ahí de que tenemos que ir concluyendo. Enrique me ha pedido... ¿no? Sí, adelante y luego me quedo con vosotros. Coge tú. Ay, perdona. Toma. Gracias. Hablando de gobernanza, lo que comentabas para salir a bolsa o gobernanza, nosotros parte de ESG, que tan de moda estaba, sigue estando, pero bueno, cada vez menos, en nuestro caso seguimos empujando esa parte. Digo, de cara al sector financiero. Gobernanza, digamos, aparte, pues, el Comité de Sostenibilidad dentro del Consejo, mayor independientes, todos enfocados en sostenibilidad, parte del bono. Nosotros, bueno, pues no tenemos que reducir contaminación porque no contaminamos, ¿no? Pero bueno, parte también está incluido en esa parte de mejoras. Pero en cuanto a concepto, y hablamos de economía circular, sostenibilidad, no se me ocurre mejor ejemplo que parte de los proyectos. Parte de lo que hacemos también en Cox, y ya por poner un ejemplo, me voy a otro extremo para que tampoco se malinterprete. Pues tenemos varios proyectos donde protegemos a cientos de miles de hectáreas de selva en diferentes partes del mundo, principalmente en América Latina, donde tenemos una plataforma interna, Net Zero Journey, que emite créditos de carbono protegiéndolo. Lo hacemos de una manera voluntaria, que también es rentable.
y damos empleo y riqueza, todo lo que el 90% prácticamente, o el 80%, no recuerdo la cifra, de la creación, de la generación de esos créditos de carbono por proteger estas cientos de miles de hectáreas, se lo damos a una plataforma local para que sigan implementando hospitales, colegios, carreteras, salarios, da empleo a decenas de miles de personas y además nosotros tenemos también un beneficio por haber estructurado todo esto mínimo. Más del 80-90% de toda esta parte de la protección se devuelve para proteger la selva y crear empleo de calidad, crear riqueza, crear unas mejoras sociales. Eso es hacer un bien social sostenible y además por los próximos 40-50 años. Eso para mí es un claro ejemplo de economía circular en la que también estamos y tenemos cientos de miles de hectáreas que también protegemos, ¿no? Entonces, no es solamente el negocio del core business nuestro, sino también todo lo demás. Entonces, creo que voy a esa parte. Hay creación de empleo, sostenibilidad, hay todas las partes y además es sostenible por 50 años. La gente se puede comprar una vivienda y poder pagarla por 20 años, ¿no? Entonces, esto es lo que se crea y hacemos desde Cox. Pero voy a lo mismo. No es una fundación que le das $1 millón o de euros y que monten un parque y a ver quién paga ese parque, porque luego te das cuenta, si das vueltas por los países, que la mayoría de infraestructuras que se han hecho sin sentido, luego no se pueden operar y están paradas porque no tienen dinero para operarlas porque no es rentable. Siento ser y poner un poco la realidad en el contexto de lo que pasa, que todo es muy bonito, pero es una realidad y hay que huir de lo que no es sostenible en todos los sentidos. Básicamente eso. Me voy a quedar por último con Sí. Pierre y con María y además me están haciendo señas de que con brevedad, pero hay un tema que quería tocar con vosotros y es la sobreregulación. Lo hemos nombrado ayer, hoy ha salido en alguna otra mesa. Convivimos con una regulación europea, regulación nacional, regulación de comunidades autónomas. Esta misma comunidad tiene una ley de economía circular, Canarias tiene una ley contra el cambio climático. A nivel empresarial y a nivel de proyectos debe ser tremendamente complejo y luego hay personas aquí que saben mucho también de la parte de Iberoamérica y pueden también indicarnos, vamos, la sobreregulación es mala consejera en estos casos, ¿verdad, Pierre y María? María, por ejemplo, por supuesto. Yo personalmente he sufrido dos. O sea, yo creo que se está regulando y está muy bien que queramos ir a un camino verde, pero con cierta cabeza. O sea, no podemos pretender decir, no, se van a acabar los automóviles por combustión, ¿vale? Pero ¿dónde? Yo viajo constantemente, yo viajo mucho por España. Yo quiero comprarme un coche eléctrico, pero si no tengo la infraestructura, o sea, hay como demasiados idealismos. O sea, tiene que ser práctica, tiene que ser una regulación práctica. O sea, y se tiene que ver si realmente se puede. Yo he sufrido personalmente el impuesto al plástico. Nosotros ponemos encima de unas planchas de aluminio para protegerlo, pues ese plástico es envase, no es envase y luego yo exporto el 80% en la fábrica de Alicante. Al parecer que ese es un impuesto que además solamente lo está regulando España. Claro, cuando yo voy a Hacienda a decir, vale, todo lo que exporto me lo tienes que devolver, vamos a preguntar y dice, ¿cómo tengo que presentar la documentación? Ah, no sé. O sea, incluso los funcionarios dicen, no sé. Entonces, de repente ponemos algo, una regulación y dices incluso que la gente que lo tiene que llevar a cabo no lo sabe. Yo estoy ahora con los scraps y tampoco, o sea, los scraps tampoco, ahora a partir del 1 de enero tenemos que estar inscritos, estamos dados de alta pero no estamos adheridos, ¿no? Y también estamos como un poco perdidos, ¿no? De que nadie te viene y te dice, mira, esto es así y esto es claro y estos tienes que seguir las estas, ¿no? Entonces, creo que la regulación bien, pero que debería de ser práctica. Y Pierre, por último ya, y concluimos. Dos cosas rápidas. Antes de todo, los temas de ESG han llegado para quedarse y hay que tomarlo muy en serio, muy de acuerdo, y hace toda la diferencia en el sentido de atractividad de una compañía, no solo hacia el exterior, pero también internamente, para ser mucho más atractivo en la atracción de talento. Y son temas que hay que abrazar con mucha proactividad porque permite a las empresas desarrollar soluciones innovadoras y tecnologías innovadoras, como en nuestro caso. En el tema regulatorio, muy de acuerdo. Hay que dejar las ideologías y ser muy pragmáticos. Hemos visto lo que está pasando en el sector de los automóviles.
la electrificación sin cabeza que ha pedido el Parlamento Europeo, con objetivos muy imposibles, y esto está tocando una industria que da a trabajar a 16 millones de trabajadores. Nunca hemos hablado del tema que la electrificación requiere una actividad de minería importante en Europa. Entonces, se abre un abanico importante de cuestiones que todavía no tienen, de preguntas que todavía no tienen respuestas. Entonces, sí, pero con mucho pragmatismo y con mucho sentido común. Porque si no, si pensamos solo con los ojos ideológicos, puede ser que vamos a crear problemas mucho más grandes. Me quedo con muchas cosas, me quedo con el propósito totalmente necesario, me quedo con la sostenibilidad, pero también no solo medioambiental, sino también sostenibilidad económica, y lamento que nos tengamos que despedir así, pero esto daría para 2-3 horas más y el Congreso debe continuar. Muchas gracias, Aldo, por invitarme a moderar esta mesa y a vosotros por ser unos invitados muy bien cumplidores. Gracias. Muchas gracias.